Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy damos por finalizado lo que es el foro que hemos trabajado desde el día jueves respecto a lo que es los aportes de las mujeres en la biodiversidad biológica. El día de hoy, pues nos toca hablar sobre lo que es el foro, los aportes de las mujeres en la diversidad biológica y la agricultura, medicina tradicional y calidad de agua. Vamos a dar unos cuantos minutos en lo que el resto de compañeros se integra y comenzamos. Muy buena tarde, agradecemos a quienes se acaban de unir a lo que es nuestro foro, tanto por lo que sería la plataforma Zoom o también por lo que sería el live de Facebook. El día de hoy, pues nuevamente le damos la bienvenida a cada una de ustedes. Em, También vamos a comenzar con lo que es nuestro foro, denominado Los aportes de las mujeres en la diversidad y la agricultura, medicina tradicional y calidad del agua. El día de hoy pues vamos a comenzar con lo que sería la introducción de nuestras foristas, las cuales ya se encuentran el día de hoy. Vamos a nombrar primero a Elisandra Hernández. Ella es graduada de la licenciatura en química en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee también lo que es una maestría en gestión integrada de recursos hídricos por parte de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Adicionalmente, cuenta con lo que es una maestría y doctorado en Geología y Geofísica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri en Estados Unidos, en donde trabajó con sedimentos del lago de Izabal para establecer la historia de los impactos antropogénicos relacionados con minería y acuicultura en el lago. También es de notar que ha trabajado por más de 12 años en proyectos de investigación financiera por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Investigación de la USAC, todos estos relacionados con calidad de agua en varios lagos del país, entre los cuales podemos mencionar Atitlán, Petén Itzá, Huija, La Chua, entre otros, así como calidad del aire en la ciudad de Guatemala. Ha presentado, ha presentado y ha asistido a congresos y seminarios tanto nacionales como internacionalmente,
Durante el doctorado obtuvo el premio a la mejor propuesta de investigación de estudiantes graduados de la Sociedad Geológica Americana en 2019. En 2020 recibió un premio por la publicación realizada como parte del doctorado. Actualmente es catedrática e investigadora de la Escuela de Química en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le damos la bienvenida a la doctora Elisandra Hernández. Ahora también hablaremos de Marina Leticia López Sical. Ella es mujer guatemalteca maya cachiquel en proceso de tesis de la maestría de Derecho Ambiental por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo por la Universidad Rafael Andívar. También posee un posgrado en Estudios de Género por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Guatemala. Posee amplia experiencia en programas de educación en derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, niñez y juventud. También ha diseñado mecanismos de participación social comunitaria en programas y proyectos de desarrollo forestal y fortalecimiento de procesos de gobernanza forestal comunitaria. Ha coordinado la formulación de políticas estratégicas y planes sectoriales para la incorporación de los enfoques de derechos, enfoque de género y enfoque de pueblos indígenas en el sector forestal y la gestión de áreas protegidas y la diversidad biológica. Ella cuenta con amplia trayectoria en organizaciones internacionales, instituciones de Estado y ONG, en puestos de dirección, jefaturas, coordinaciones y facilitadora de procesos. Le damos la bienvenida a la licenciada Marina Leticia López Inca. Entonces, vamos a proceder a lo que sería la actividad del foro del día de hoy, lo cual pues va a contar con dos partes. Una sección de preguntas generales, entre las cuales pues van a contar con 3 minutos cada forista para responder preguntas respecto a su área de estudio. El día de hoy pues vamos a hablar agricultura, medicina tradicional y la calidad del agua. Luego de ello vamos a contar con lo que son preguntas relacionadas al área de estudio de cada una y de igual forma ellas se van a poder apoyar de lo que son presentaciones y material de apoyo para responder cada una de ellas. Entonces, el día de hoy le damos la bienvenida nuevamente a quienes se acaban de integrar y vamos a comenzar con lo que son las preguntas generales. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de conservar y dar a conocer las especies nativas? Vamos a iniciar con agricultura, luego medicina tradicional y calidad de agua. Entonces doy el tiempo a la forista para que comience la primera pregunta. Muchas gracias. Primeramente, saludar a todas las personas que nos siguen en este momento para poder aprender unánimes, ¿verdad? O desarrollar nuevos conocimientos, ¿verdad? En relación a la conversación que tengamos. Y esto es precisamente en el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Recordamos esa fecha tan importante porque también tenemos que generar conciencia en toda la población para que guardemos o resguardemos nuestra diversidad biológica porque de ello depende la vida, ¿verdad? Si nosotras como personas, habitantes en este planeta, no frenamos nuestra irresponsabilidad con la madre tierra, probablemente no dejaríamos nada a las futuras generaciones principalmente. Y en ese marco de pregunta, ¿verdad? De la importancia de conservar y dar a conocer las especies nativas de Guatemala, en primer lugar, porque para muchos quizá es una información nueva o de repente estamos familiarizadas que como guatemaltecos o Guatemala en sí es un país que es considerado megadiverso, ¿sí? Son 20 países a nivel mundial y Guatemala es uno de ellos. Ahora, ¿por qué es importante conocer esa fortaleza que nosotros tenemos como personas guatemaltecas? Y es en cuanto a lo nativo que todavía conservamos y la importancia creo que radica primeramente porque las especies nativas nos proveen grandes beneficios, ¿verdad?
a excepción de las introducidas, ¿verdad? Que tampoco quiere decir que no sean complementarias a las nativas. Sin embargo, algunas de las razones importantes es que debemos generar conciencia a todas las personas de Guatemala porque la importancia y funcional en relación a las especies vegetales y animales con que contamos todavía como Guatemala, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cuál es el equilibrio ecológico que, que a la vez esas especies nativas todavía nos están dando como ese soporte, como ese soporte. Entonces, necesitamos, en primer lugar, que esas especies podamos evitar o reducir el riesgo de que sean vulnerables a plagas, por ejemplo. Esa sería como la contribución de las especies nativas. De alguna manera también estas especies nativas nos ayudan o ayudan a los diferentes ecosistemas para que también, por ejemplo, las plagas como gorgojo u otras formas de afectación a los ecosistemas, las especies nativas tienen esa función. En ese sentido, recuperar estas especies nativas es de suma importancia. Primero, tenemos que conocer, porque si somos un país megadiverso, tenemos que conocer cuáles son esas especies nativas, por qué se le llaman nativas, cuál es la función, ¿verdad?, en nuestros ecosistemas, en los diferentes ecosistemas que todavía tenemos en esa riqueza como diversidad biológica. Y aparte de ello, también es muy importante que esa megadiversidad precisamente es porque habemos en Guatemala, coexistimos 4 pueblos, ¿verdad? El pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca y el pueblo mestizo. Y si hablamos un poco más de cuál es el pueblo mayoritario, vamos a referirnos al pueblo maya, que solamente el pueblo maya lo conforman 24 comunidades sociolingüísticas. Y en ese territorio hay especies nativas que por su misma cultura, por su misma cosmovisión, están posibilitando la conservación de esas especies nativas. Entonces, creo que a todas nos compete, ¿verdad?, conocerlas para proteger de una manera sostenible y que también, sobre todo, generar conciencia que tenemos que sumarnos a ese cuidado de manera general para que cuidemos lo poco que todavía nos queda. Por ahí dejaría la respuesta en cuanto a la importancia de conservar esas especies nativas. Muchas gracias. Por la parte de agricultura, ahora dejamos a la sección de medicina tradicional la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de conservar y dar a conocer las especies nativas de Guatemala? Tiene su micrófono apagado. Licenciada Marina, tiene apagado su micrófono. Mil disculpas. Bueno, estaba comentándoles de que las especies nativas en relación a la agricultura tiene un valor sumamente importante porque en eso es donde se garantiza los derechos y la seguridad alimentaria. Tantas especies nativas que están alrededor en los diferentes territorios de Guatemala están muy asociados con el cuidado, ¿verdad?, de las mujeres principalmente, de las mujeres indígenas. Entonces, en ese caso, también, si nosotras queremos garantizar una alimentación sana, tenemos que ver también esa parte de la agroecología, ¿verdad? Porque la agroecología también genera un movimiento social, ¿verdad? Como un proceso de reivindicación a que se pueda dar a conocer cuáles son esos sistemas que funcionan o generar sinergias en las comunidades, porque al final la seguridad alimentaria es fundamental para que todo lo demás, como dicen, funcione. Entonces, en la agricultura es sumamente importante, principalmente por lo que impulsan los procesos agroecológicos. Y la agroecología también está apuntando demasiado a procesos de sostenibilidad a lo local.
porque al final en lo local es donde se conservan, se transforman también desde las experiencias propias de cada pueblo. Entonces, esa conexión con los medios de vida a través de la agricultura también hace que sea relevante y que también nosotras podamos sumarnos también, tanto como los medios de vida de la diversidad biológica, en donde nos da los elementos que necesitamos para la medicina. Entonces también la parte de agricultura nos va a dar lo que llamamos alimentación, ¿sí? Especies nativas que todos sabemos de que es más sano, ¿verdad? Es una manera más sencilla también y más de menor costo económico para las poblaciones indígenas principalmente. Ahí es donde se recrea y también se conservan esas especies nativas en cuanto a la agricultura. Ok, agradecemos la intervención de la licenciada Marina. Ahora pasamos a la sección de calidad de agua. Siempre la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de conservar y dar a conocer las especies nativas de Guatemala? Dejamos en la palabra a la doctora Elisandra. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas las que nos acompañan y muchas gracias por la invitación. Pues voy a ir directo a la pregunta, que es cuál es la importancia de conservar y dar a conocer las especies nativas de Guatemala. Pensando en esta pregunta, no solo con las especies nativas, yo pensaría que con todas las especies en general juegan un papel importante en su ecosistema, porque definitivamente nos brindan una cantidad de bienes y servicios, ¿verdad? Son innumerables, yo les podría decir algunos, puede ser la medicina, como lo mencionaba Leti, pueden ser los alimentos, también servicios forestales, fertilidad en los suelos, también forman parte de nuestro patrimonio natural, también son utilizadas para turismo y religión, ¿verdad? Entonces, solo por el simple hecho de todos estos beneficios que nos brindan, deberíamos de conservarlas, ¿verdad? Por el hecho de que existen, por el hecho de que son tan específicas, ¿verdad? Al ser especies nativas, ¿verdad? Son especies de flora o de fauna que se desarrollan en un lugar específico como lo es Guatemala. Entonces no debería haber un motivo específico de beneficio, digamos, la voy a conservar porque me da algo. Y que en realidad así es, que todos los beneficios que nos dan serían lo suficiente motivo para querer conservarlos, ¿sí? Entonces, son muy importantes para los alimentos que consumimos, las medicinas que se utilizan. De hecho, muchos de los medicamentos que utilizamos vienen de plantas, de especies nativas también, incluso de especies endémicas. Y muchos de los retos también ahora en biotecnología y en química es el desarrollo de productos o de poder sintetizar moléculas o compuestos químicos que se parezcan a las que son extraídas de las especies nativas, ¿verdad? Entonces, si bien, así como lo decía la licenciada Leti, perdón, Guatemala ha sido catalogado como un país megadiverso y por esas mismas condiciones debemos conocer las especies nativas de nuestro país. Y como decía, además de los beneficios que nos están brindando, también pueden representar un ingreso por parte de cooperación internacional, ¿verdad? Quienes a veces son interesados en su conservación, a veces mucho más que nosotros, que somos los que estamos inmersos, ¿verdad? Entonces, sí creo que es importante dar a conocer, ¿verdad? Conocer las especies nativas, porque solo conociendo y entendiendo podemos cuidarlos y conservarlos, ¿verdad? Entonces, no podemos conservar lo que no conocemos. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Elisandra. Ahora vamos a comenzar con lo que sería la pregunta o el cuestionamiento número 2, y este va dirigido nuevamente a la licenciada Leti. Respecto a lo que sería el tema de agricultura y medicina tradicional, ¿considera importante el conocimiento tradicional de las mujeres de los pueblos originarios para la conservación de la diversidad? Dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Tal vez aquí podríamos empezar con reivindicar un término. Cuando hablamos de conocimiento tradicional, eso es así es como se conoce a nivel general, podríamos decir a nivel mundial. Sin embargo, para la población indígena o para los pueblos mayas de Guatemala, lo consideramos como una sabiduría ancestral.
Como fuente de derechos, sí, las costumbres, las tradiciones han posibilitado, ¿verdad?, de que esto permanezca, ¿verdad? Porque al final vamos a recordarnos un tanto de los procesos de domesticación, ¿verdad?, que precisamente surgió en Mesoamérica. Y de ellos, pues, los pueblos originarios en aquella época, ¿verdad?, por su misma condición de nómadas, ¿verdad?, que estaban experimentando todas las especies existentes sobre la tierra y luego fueron también innovando, ¿verdad?, experimentando, primeramente observando cuáles son esas especies disponibles y qué se puede hacer con esas especies disponibles. Luego también la práctica, ¿verdad? De cómo ellos iban subsanando sus necesidades, tanto medicinal y como alimenticio también. Ahí es donde se resguarda, entonces, como que por costumbre y tradición fueron recreando esos conocimientos. Ahora, a como nos referimos, ¿verdad? De esos conocimientos ancestrales. ¿Por qué? Porque hay todo un cúmulo de conocimientos en donde hombres y mujeres han sido partícipes, ¿verdad? Y desde la visión de los pueblos indígenas, en este caso ya refiriéndonos un tanto a si es importante esos conocimientos y las mujeres, ¿verdad? Más que conocimiento tradicional, vamos a reiterar que nos referimos a conocimientos ancestrales y más que importante es fundamental, creo, ¿verdad? Porque las mujeres, en este caso, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas y las mujeres rurales siempre han jugado un rol muy, muy importante en la transferencia de esos conocimientos o de esa sabiduría ancestral. ¿Cuál es el punto principal de las mujeres indígenas en este caso para que esos conocimientos sean aplicables en cuanto a la conservación de la diversidad biológica? Fomentan prácticas amigables con el ambiente, fomentan el uso sostenible, la ración de uso de los recursos disponibles, siempre están como que previniendo situaciones de escasez, pero lamentablemente, como sabemos, que no toda la parte de solución está en las mujeres, porque hay otros factores que también vienen a alterar ese modelo de conservación a nivel local. Hablamos, por ejemplo, de los megaproyectos o la extracción industrial. Eso ya escapa de las posibilidades de las mujeres indígenas. Sin embargo, en la medida de sus posibilidades, podríamos decirlo de esa manera, fomentan el respeto como principal norma, ¿verdad?, por los recursos de la diversidad biológica. Y algo muy importante que las mujeres fomentan o hasta cierto punto reiteran o somos insistentes es que tengamos respeto a todo lo que existe sobre la Tierra, sobre el planeta, porque si no nos vamos a considerar nosotras como personas más que ellos, sino que tenemos que vernos como un equilibrio. Nosotras como personas necesitamos de las especies vegetales y animales, como también ellos, o sea, esas especies también necesitan, ¿verdad?, de nosotras para el cuidado, para la conservación, para la sostenibilidad. Muy importante es del conocimiento de las plantas para conservar y garantizar sus propiedades curativas. ¿De quién hemos aprendido? Por lo menos en mi caso, ¿de quién he aprendido? De mi mamá, de mi abuela y de algunas mujeres que en algún momento frecuenté para curar a mis hijos, ¿verdad? Ahora recuerdo muchas de esas prácticas que antes no creía, ¿verdad? Ya me estaba dejando llevar totalmente a la medicina química, pero también experimenté, ¿verdad?, con mis hijos que también la medicina ancestral es curativa, o sea, es efectiva hasta cierto punto, está al alcance también de la mayoría de la población y lo más elemental para la mayoría también de mujeres es que esas mujeres practicantes de la medicina ancestral nos van a entender en nuestro idioma, ¿verdad? Porque hay muchas todavía en aquella época cuando crié a mis hijos, había muchas mujeres que todavía era un tanto difícil comunicarse con los médicos químicos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque
la confianza, ¿verdad? De acercarse con ellos, que no me van a entender o cómo lo voy a explicar. Me da una receta que muchas veces apenas se les entiende la firma, ¿verdad? Con el perdón de algunas personas médicas, ¿verdad? Que no entendemos qué es lo que me pusieron en esa receta. Voy a la farmacia y a veces tampoco me lo explican. Entonces, esas han sido algunas razones que han compartido algunas mujeres, a diferencia de la medicina ancestral, que también es una plática entre la persona que lo practica y con la persona que está necesitando o buscando de ese servicio. Entonces, ese conocimiento es sumamente importante porque también fomenta el cuidado, precisamente porque hacen uso de plantas, están también fomentando el cuidado o la regeneración o también de, ¿cómo se llama? Se me va esa palabrita. Bueno, donde ahorita se me va la palabrita, pero en donde se siembran esas plantas que son necesarias para la transformación, ¿verdad? Porque pasó primero de una práctica, como le decía, el conocimiento, la experiencia y la efectividad. Esa es la importancia de poder conservar la diversidad biológica con la participación de las mujeres indígenas, las mujeres campesinas y las mujeres rurales. Con esto me quedaría con esta pregunta. Agradecemos la intervención nuevamente de la licenciada. Ahora continuamos con la doctora Elisandra. La misma pregunta. No sé si prefiere que la repita o toma el uso de la palabra. Como el uso de la palabra, muchas gracias. Pues claro que sí, lo considero muy importante que este conocimiento tradicional, ¿verdad? Los conocimientos acerca de cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el agua también y las especies nativas, ¿verdad? Las mujeres de los pueblos originarios representan quizás la parte más fundamental e importante, ¿verdad? De la familia en cuanto a este tema, ¿verdad? Y también que existe esa biodiversidad en un sistema significa que sea saludable. Entonces, por ende, es un sistema que nos brinda alimentos, agua limpia y medicinas, ¿verdad? Para poder ser consumido por las familias y las comunidades. Entonces, es por ello que para mí es muy importante que las mujeres de los pueblos originarios sean parte de todos los proyectos que tengan que ver con agua y saneamiento también. Y es menester incluirlas porque ¿quién más que ellas son las interesadas en tener un hogar saludable, ¿verdad? Hijos con descendencia sana también, ¿verdad? Con acceso a agua limpia, a medicamentos, a alimentos también. Y también nuevamente son de suma importancia porque ellas son las que saben qué tipo de especies utilizar para sanar a los miembros de su familia, ¿verdad? Y este tema es bastante importante en Guatemala, ya que debido a esos índices de pobreza que lamentablemente tenemos, ¿verdad? De pobreza y extrema pobreza, muchas veces no se tiene el acceso a medicamentos provenientes de Estados Unidos o de Europa. Y es por eso que a veces recurrimos a la medicina alternativa, ¿verdad? Para poder mejorar el estado de salud. Entonces, muchas veces la medicina occidental es efectiva, sí, pero también tiene efectos adversos, que a veces no se hablan, ¿verdad? Entonces, a veces no pasa lo mismo con la medicina ancestral, ¿verdad? Lo que sí puede pasar es que los efectos se ven a más largo plazo, pero son de forma efectiva. Entonces, yo considero que es necesario apoyar ese tipo de conocimiento ancestral, ya que usualmente ahora este conocimiento se pasa de generación en generación, pero creo que también es importante poder facilitar alguna forma de tener este conocimiento ancestral en libros o que se pueda complementar los conocimientos también ancestrales con la ciencia moderna, siempre y cuando no se apropien de los conocimientos, no nos apropiemos, ¿verdad? La ciencia no se aproveche de esos conocimientos, sino que se compartan, ¿verdad? Que haya una sinergia de compartir conocimientos, ya que puede ser muy efectiva también. Gracias. Muy amable, agradecemos la intervención de la doctora. Ahora pasamos a la tercera y última pregunta. Y esta pues va dirigida hacia la licenciada Leti y siempre hablando sobre el tema de agricultura y medicina tradicional. Esta dice, ¿qué acciones considera importantes para promover la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en Guatemala? Dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias nuevamente. Yo creo que la esencia
o esa importancia que queremos interpretarlo así para conservar y aprovechar de manera sostenible la diversidad biológica, una vez más cobra auge, por ejemplo, las prácticas culturales. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, como fuente de derecho, por ejemplo, la costumbre y las tradiciones son las que han posibilitado de que actualmente puedan seguirse practicando, pese a que han habido muchas adversidades, que en alguna pregunta específica lo voy a ahondar un tanto más, pero desde la importancia de estas prácticas culturales, las costumbres de cada lugar, son elementos fundamentales para proteger. ¿Por qué? Porque en esa diversidad hay diferentes formas de manejo, hay diferentes formas de cuidado, hay diferentes formas de promover y generar conciencia, como les decía, que en estos espacios también el idioma juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos un país, como les mencionaba anteriormente, al considerarnos como país megadiverso es precisamente por la diversidad cultural. Y esa diversidad cultural nos ha permitido también diversificar estas prácticas localmente, prácticas muy propias de algunas mujeres, por ejemplo. De otros pueblos también hay diferentes formas, no es un modelo estándar o una práctica estándar, porque en esa megadiversidad es que se ha posibilitado, ¿verdad? Que la diversidad biológica todavía tengamos como que esa conexión muy directa con él. Entonces, a través de la simbiosis, cultura y diversidad, debemos considerarlos como elementos importantes que posibilitan el fortalecimiento y producción de esos conocimientos ancestrales que siguen protegiendo y fomentando el uso de manera sostenible. Cuando hablamos de esa importancia de conservación, siempre va a resaltar la parte de sostenibilidad en la mente de las personas que están muy directamente asociadas, ¿verdad?, con el manejo y el uso de la diversidad biológica. Otro aspecto sumamente importante que debemos también resaltar en este foro, que el aprovechamiento sostenible debe también situar y posicionar a dos elementos muy importantes. Primero, interpretar, ¿verdad?, qué es sostenible para las comunidades, para las mujeres, por ejemplo. ¿Cuál es la medida sostenible que ellas manejan? ¿Cuál es el concepto que se maneja a nivel mundial? ¿Qué es sostenible para el mundo entero? ¿Ya? Y en esa sostenibilidad nos traen cosas tan prácticas, tan sencillas, pero que en algún momento, en otro contexto, se torna como una situación tan compleja, porque entonces entendemos que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos siendo punitivas, por ejemplo, o prohibiendo el uso, y no es eso lo que se busca. Entonces es muy importante también de que estos procesos de sostenibilidad sean parte, ¿verdad?, de procesos de capacitación, de formación y de seguir generando conciencia de que tenemos que tener una mirada mucho más allá de que solamente que me satisfaga las necesidades de ahora, pero no veo hacia el futuro. Entonces, eso de ahí creo que radica la importancia para seguir promoviendo, para seguir aprovechando, pero no perdamos esa sostenibilidad desde la cosmovisión de los pueblos indígenas o indaguemos un tanto más qué significa esa sostenibilidad y cómo manejan los pueblos indígenas los modelos locales de sostenibilidad. Ahí estaría como la respuesta a esta interrogante. Muchas gracias, con esto me quedo. Muchas gracias, licenciada. Ahora pasamos al turno de lo que sería el tema sobre la calidad del agua. La misma pregunta hacia la doctora Elisandra. Gracias. Pues yo creo que las acciones deben ser integrales, ¿verdad? Para poder pues promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de esta diversidad biológica en Guatemala. Deben ser pues integrales. Yo podría decir restauración de ecosistemas, que se hace por medio de corredores biológicos,
para que haya conectividad ecológica, ¿verdad? Podría también ser la ampliación de áreas protegidas y por supuesto la investigación. De nuevo, y repito, si no sabemos qué es lo que queremos cuidar, está difícil porque no tenemos un objetivo en concreto. Y también parte de la investigación va a que mucha de la información que se tiene en Guatemala en cuanto a biodiversidad y en varios ámbitos, pero no solo en cuanto a biodiversidad, está bastante desactualizada. Entonces, por eso que yo considero importante la generación de conocimiento, ¿verdad? Y también la parte de educación, la educación ambiental, ¿verdad? Para poder cuidar y finalmente conservar y aprovechar de manera también sostenible, es decir, tener un aprovechamiento inteligente de nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, Guatemala definitivamente tiene una debilidad en cuanto a regulaciones que vayan encaminadas a esa conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica, por lo que también nosotros debemos promover, ¿verdad? Esas regulaciones, trabajar en conjunto, ¿verdad? Para que tengamos un objetivo de velar por el mantenimiento de ese equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente, incluida la calidad del agua también, ¿verdad? Y así, con eso vamos a poder mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no tenemos regulaciones tan fuertes en ese aspecto y un ejemplo de ellos es que hasta hace muy poco tiempo y creo que todavía hace pocos meses existe el contrabando de especies, ¿verdad? Lo cual afecta negativamente la diversidad biológica. Son casos que todavía se siguen viendo. Gracias. Muy bien, agradecemos la intervención de ambas conferencistas. Ahora pasamos a lo que sería nuestra segunda etapa del foro, que ya son temas relacionados hacia preguntas específicas para cada una de nuestras foristas. Entonces, vamos a dar paso y apertura a la primera ronda. Vamos a iniciar con el tema de agricultura hacia la licenciada Leti. Y la pregunta dice, en Guatemala, ¿qué implicaciones para la diversidad biológica y el medio ambiente presenta la agricultura extensiva? ¿Podría mencionar algunos ejemplos? Sí, yo creo que las implicaciones definitivamente no podemos negar que existen. Algunas quizá hasta la fecha son irreversibles o podrían ser restauradas. Depende de cómo vayamos diseñando nuestros modelos de contribución o de intervención directamente en esas áreas donde se manejan o se produce la agricultura extensiva. Alguna de las implicaciones fuertes, diría, es que la mayoría de personas estamos considerando como un desierto verde, ¿verdad? ¿A qué nos referimos al decir desierto verde? Porque vemos grandes extensiones de producción, pero son monocultivos o son productos o es agricultura extensiva como de algodón, por ejemplo, arroz, caña de azúcar, maíz inclusive, cebada, papa, soya, entre otras, ¿verdad? Pero allí es justamente donde se pierden los medios de vida y las especies vegetales y animales. Y entonces la implicación es bastante fuerte, ¿verdad? Porque no estamos viendo el buen vivir para la mayoría, sino que solamente para la persona que tiene ese modelo de agricultura extensiva. Y otra de las razones es de que estamos provocando un exterminio de las especies de la diversidad biológica. ¿Cuál es el efecto del exterminio de estas especies de la diversidad biológica? Pues aquí podemos asociar el deterioro del suelo, ¿verdad? Carecimiento de agua. Y esto, la segunda que he mencionado relacionada al agua, es bien difícil y complejo en relación a la salud principalmente de las mujeres, y aquí resalto nuevamente las mujeres indígenas. Recordemos de que aquí podríamos también auxiliarnos un poco con la división sexual del trabajo, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el enfoque de género, por el mismo rol reproductivo que se le ha asignado a las mujeres socialmente por estereotipos, ¿verdad? Esto, cuando tenemos agricultura extensiva o vamos a tomar un tanto también el monocultivo, repercute fuertemente en la vida de las mujeres. Aparte,
de que estamos contribuyendo o acelerando el exterminio de las especies de la diversidad biológica, también estamos vulnerando la situación en cuanto a la salud de las mujeres, los niños, inclusive de los propios hombres, ¿verdad? Y otra situación también, a veces no lo queremos evidenciar, pero es una realidad que se vive, ¿verdad? El aumento de la violencia intrafamiliar o muy directamente hacia las mujeres, porque eso para adquirir o ese vital líquido del agua, por ejemplo, tiene que recorrer mayores distancias para poder subsanar las necesidades relacionadas al agua. Al convertirse, como les decía, en un desierto verde, ya no encontramos fácilmente hierbitas, por ejemplo, hortalizas, ¿verdad? U otras especies medicinales, porque aquí el asocio es agricultura y medicina. Si hay agricultura extensiva, sabemos perfectamente de que solamente es un tipo de producto que vamos a tener, ¿verdad? A diferencia de otros sistemas, ¿verdad? Que están asociando una producción, por ejemplo, forestal, el sistema agroforestal, en donde están los bosques o árboles en asocio a alguna hortaliza o milpa, haba, ayote, entre otras. Entonces, esa agricultura extensiva es sumamente, ¿cómo podríamos decir para que no se pueda entender de que no es funcional? Porque también es necesario, pero no se ha encontrado un equilibrio en donde también esa distribución justa y equitativa para las comunidades se pueda reflejar en ello. Entonces, básicamente lo que queremos dar a entender en este foro es de que la agricultura extensiva está casi que acelerando el exterminio de los medios de vida, y lo que tenemos que hacer es buscar o diseñar modelos más apropiados, ¿verdad? A través de la agroecología, nuevamente vuelvo a hablar de la agroecología, ¿verdad? En donde también fomentemos los huertos familiares, probablemente es una medida de mitigación o una alternativa viable para las comunidades, ¿verdad? Balcanes aéreos, no sé, otras formas de conservar esos medios de vida. Pero las implicaciones son fuertes principalmente para las mujeres. Entre algunos ejemplos podría ser eso, ¿verdad? Exterminar con los medios de vida, las plantas medicinales, las especies alimenticias y también como hábitat de los animalitos principalmente también. Y aquí pues también tenemos que entender que todos los animalitos o la fauna guatemalteca cumple un equilibrio ecológico, y al tener un impacto directo con su hábitat, también van desapareciendo y por ende también genera o causa un desequilibrio ecológico. Con esto podría quedar. Muchas gracias, licenciada. Ahora pasamos al tiempo de medicina tradicional. La pregunta va otra vez hacia la licenciada Marina, y esta dice así: a lo largo de su carrera, ¿cómo la diversidad biológica ha influenciado en la medicina tradicional? Gracias. Yo creo que parte de lo que concierne a esa pregunta, ¿cómo ha influenciado la diversidad biológica? Ya fuimos mencionando juntamente con el asocio a la agricultura. Sin embargo, la influencia directamente a través de las distintas formas, ¿verdad? De las bondades, de cómo nosotros estamos utilizando las bondades que nos provee la madre tierra. Porque en la medicina ancestral lo que se busca es que se garantice, ¿verdad? Que entre lo que tenemos para proyectar el desarrollo o la participación social en salud.
Y entonces aquí la influencia directa de la diversidad biológica es tan evidente, ¿verdad? Porque las plantas necesarias, ¿verdad? Para que se puedan transformar en propiedades curativas, identificar cuáles son esas propiedades curativas que contiene cada plantita, es sumamente importante. La influencia es directa. La influencia de la diversidad biológica en la medicina ancestral podríamos decir que es una simbiosis, ¿verdad? No se puede hablar de medicina ancestral si no cuento con los recursos biológicos, ¿verdad? Y para poder obtener esos recursos biológicos, pues también los herbalistas en este caso han jugado y siguen jugando un papel preponderante, ¿verdad? Porque los herbalistas o las personas herbalistas son las que se dedican a seguir produciendo, ¿verdad? En caso de que alguna planta esté en peligro de extinción, y realmente están en peligro de extinción por varias razones. En primer lugar, inclusive en las comunidades indígenas también aparentemente hay un proceso de desarrollo, por decirlo así, cuando llega una construcción ¿Podría diferente. hablar un poco más fuerte, por favor? ¿No se está escuchando? ¿Ahora sí? ¿Se está escuchando? Sí, licenciada, tal vez era un poquito elevar el tonito de voz. Va. Les estaba comentando que con el tipo de construcción que ahora también se ha implementado, inclusive en las comunidades, pues obviamente ya no hay muchos espacios, ¿verdad? En zonas que todavía son de tierra donde se pueda sembrar, ¿verdad? Anteriormente el crecimiento era natural, o sea, la regeneración era natural, pero a partir de que las casas tomaron un modelo diferente, ¿verdad? En que cementaron o pusieron pisos, ya no había esa posibilidad. Entonces las personas herbalistas, como les decía, están jugando un papel preponderante, o los jardines botánicos también, y ahí también hay un papel muy importante, ¿verdad? Una contribución muy importante de las mujeres, principalmente porque son las que fomentan. Por eso también se nos dice que invertir en procesos de formación de las mujeres está garantizando las especies medicinales y las plantas alimenticias, ¿verdad? Entonces, por ahí dejaría como una pequeña reflexión, ¿verdad? Porque nosotras también estamos siendo partícipes del exterminio por adoptar otros modelos que no precisamente van en relación a la cosmovisión de los pueblos. Muchas gracias, licenciada. Pasamos a lo que sería la última pregunta sobre la primera ronda. Y estaba dirigida hacia la doctora Elisandra sobre el tema de calidad de agua. ¿Cree que la calidad del agua pueda afectar a la diversidad biológica? Y de ser así, ¿cómo cree que afecta? Gracias. Definitivamente sí la afecta y de forma negativa. Entonces les voy a dar varios ejemplos. Uno de ellos, el más clásico, es la disminución del oxígeno. El oxígeno sirve para que las especies no solo acuáticas puedan respirar y vivir, ¿verdad? Entonces, si hablamos de especies acuáticas, una disminución en la cantidad de oxígeno disuelto que esté en el agua puede que disminuya la productividad en cuanto a la calidad y también a la cantidad y diversidad de especies de un cuerpo de agua. Aquí también es importante mencionar la red trófica. Si dañamos un organismo de la red trófica, afectamos toda la cadena, ¿sí? Es como un efecto dominó. Entonces lo podríamos ver como una cadena de producción. Si yo no invierto bien en los insumos para obtener un producto, entonces voy a tener un producto final defectuoso. Y lo mismo ocurre con los sistemas acuáticos. Hay una dinámica tal que si yo afecto a uno, todo se va a ver afectado. Y el oxígeno es uno de los ejemplos más claros. Otro ejemplo que les podría dar es la de los nutrientes, ¿verdad? El aumento de nutrientes generalmente son de nitrógeno, especies que tienen nitrógeno y fósforo, han causado eutrofización de los cuerpos de agua. En Guatemala tenemos el claro ejemplo del lago de Amatitlán, ¿verdad? Que es un lago hipereutrófico, es decir, que está rico en nutrientes, que tiene altas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Y estas altas concentraciones hace que haya un excesivo crecimiento de algas, que a su vez va a conducir también a una disminución de la concentración de ese oxígeno que hablábamos en el primer ejemplo.
Entonces también va a provocar un aumento de la descomposición de la materia orgánica, ¿verdad? Porque yo voy a tener más materia orgánica descomponiéndose en ese lado. Y lamentablemente también el lago de Atitlán está sufriendo este tipo de proliferaciones de algas por su alto contenido en nitrógeno y fósforo. Otro ejemplo que es bastante más reciente, podríamos decirlo, son los contaminantes emergentes. Estos compuestos han sido tomados en cuenta en las últimas décadas, ¿sí? El oxígeno disuelto y los nutrientes se han tomado en cuenta desde hace mucho tiempo, pero estos contaminantes emergentes son compuestos relativamente nuevos, ¿verdad? Dentro de ellos pueden ser residuos de fármacos, muchos de ellos que han sido vendidos sin receta médica, ¿verdad? Como antiinflamatorios, como ibuprofeno, acetaminofén, sí, que cualquiera de nosotros va a la farmacia, pide uno y se automedica. Entonces aquí también es importante hacer conciencia la automedicación, ¿verdad? No solo es malo para nuestro organismo, sino que al final van a pagar a los cuerpos receptores todos esos residuos de fármacos y ahorita les voy a explicar por qué. También dentro de estos residuos de fármacos se consideran los antidepresivos, ¿verdad? Los antibióticos generalmente crean resistencia de patógenos, ¿sí? También están incluidos los estrógenos o las píldoras anticonceptivas, también residuos de plaguicidas, más recientemente los microplásticos, retardantes de llama, productos de cuidado personal, ¿verdad? Todos los shampoos, acondicionadores, perfumes, cremas, espumas de afeitar, sí, toda la cantidad excesiva de productos de cuidado personal que nosotros utilizamos diariamente, más todo lo que les mostré anteriormente o les enumeré, van a llegar a los cuerpos receptores por medio de las excretas humanas, ¿verdad? O por el simple hecho de aguas residuales sin tratar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nos tomamos los medicamentos y estos se metabolizan en el hígado, ¿verdad? Mayormente. Una parte de estos medicamentos van a ser excretados por las heces o por la orina, pues, y van a llegar a las aguas residuales, ¿verdad? Entonces, ya sea que lleguen como tal, la molécula de acetaminofén como tal, o un metabolito, quiere decir una molécula parecida al acetaminofén, quiere decir que ya se metabolizó, se llama un metabolito, que es un compuesto diferente, pero muy parecido al que le dio origen. Y ese muchas veces puede causar muchos efectos más negativos que la que le dio origen, ¿sí? Entonces llegan por medio de las aguas residuales. En Guatemala no existe una planta y en el mundo son muy caras en general las plantas de tratamiento que puedan tratar este tipo de compuestos. Entonces generalmente pasan de largo y se van a los cuerpos receptores, ¿sí? Entonces una vez que ingresen esta cantidad de productos, yo solamente les mencioné algunos, ¿verdad? Pero la lista es enorme, ¿sí? Entonces se han hecho estudios, ¿verdad? Así como se han detectado en los cuerpos de agua, lagos, ríos, y etcétera, ¿verdad? Que se han detectado en los últimos años y se han desarrollado tecnologías para poderlos detectar, porque generalmente se encuentran en concentraciones muy bajas, ¿sí? Concentraciones tras. Entonces, bueno, una vez ya desarrollada la tecnología para poder cuantificarlos en el agua, ahora viene la parte de ver qué es lo qué efectos ha causado. Sí, entonces hay muchos estudios que se están llevando a cabo y se han llevado a cabo también hace varios años de cuáles son los efectos que estos nuevos contaminantes tienen y dentro de ellos, digamos, los estrógenos, ¿verdad? Las píldoras anticonceptivas, los residuos de eso ha causado feminización en peces. Entonces hace que cambie totalmente el ciclo reproductivo de los mismos. También hay estudios en los que se evidencia malformación en las ranas, ¿verdad? Eso derivado de algunos antidepresivos, ¿verdad? De que se encuentran algunos residuos de antidepresivos. En el caso de los antibióticos que les decía, va a causar resistencia, ¿verdad? Entonces le estamos agregando a los patógenos antibióticos y lo que está causando resistencia. Entonces lo que va a pasar es que al final se van a tener que desarrollar antibióticos cada vez más fuertes, ¿verdad? Es porque al final de cuentas es un círculo vicioso. Entonces cargamos nuestros cuerpos de agua con la cantidad que queramos de cualquier cosa y al final, bueno, ¿qué pasa? Comemos esos peces, ¿sí? Y generalmente a veces se acumulan en el hígado de los peces o en los músculos de peces. Nos comemos esos peces y estamos regresando de una forma más dañina esos contaminantes que estamos liberando al agua, ¿verdad? Entonces, también se han hecho estudios en los que se han comprobado que el ganado que bebe cerca de los cuerpos receptores, ¿verdad? Lo sacan a beber, ¿verdad? A los ríos cercanos
y les ha causado estos contaminantes emergentes, sobre todo los de origen farmacéutico, les ha causado daño hepático, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? La gente se come el hígado y ahí viene de vuelta, ¿verdad? Entonces, también existen estudios realizados en Estados Unidos, sobre todo, donde se han encontrado microplásticos y contaminantes emergentes ya no solo en el agua, pues que es para recreativo, digámoslo, si fuera un lago, sino en agua potable, ¿verdad? En agua que ya llega distribuida a las casas de las personas. Entonces, ahí yo creo que también hay un nicho importante de investigación, ¿verdad? Sobre los posibles efectos que pueda tener no solo en la biodiversidad, ¿verdad? Lo que les decía del ciclo, sino que ya se convierte en un tema bastante importante de salud humana y de salud pública, ¿verdad? Ya es ver qué es lo que está pasando. En cuestión de, como les digo, unas cuantas décadas se ha desarrollado este tema y hay muchas incógnitas, hay muchos espacios en donde se puede crear investigación para poder ver, ¿verdad? Cuáles son esos efectos que están causando y de cierta manera pues cambiar nuestra forma de vida, ¿verdad? No haber tanto consumo de cosas que a lo mejor no necesitamos. Por ahí dejaría mi respuesta. Muchas gracias a la doctora Elisandra. Pasamos así a lo que sería nuestra segunda ronda de lo que son preguntas específicas. Vamos a regresar nuevamente con el tema de agricultura hacia la licenciada Marina y la pregunta dice así: ¿cómo podría asegurarse que las actividades de los pueblos indígenas que dependen de sistemas de protección de la naturaleza y la diversidad biológica no sean afectadas por la expansión de la frontera agrícola? Bueno, espero que esta vez logren escucharme, ¿verdad? Porque acá estoy en un lugar donde pasan muchos carros y probablemente eso es lo que me esté afectando, que no logre llegar mi voz como debería, pero voy a tratar de alzar mi voz. En primer lugar, yo creo que la línea de información es muy importante para asegurar que esas actividades sean conocidas y su afectación directa hacia la población indígena. Por lo tanto, una de las formas, como les digo, eh, sugeriría que o se propondría la formación e información constante, ¿verdad? De cuáles son esas implicaciones, ¿verdad? Cuáles son los efectos de la expansión de la frontera agrícola, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque sabemos de que en cada etapa van surgiendo diferentes actividades, pero ¿qué implicaciones tiene para las actividades, ¿verdad? Que desarrollan los pueblos indígenas. Otra de las situaciones es que se puedan ver alternativas, como vuelvo a reiterar, ¿verdad? De lo que nos ofrece la agroecología. Yo creo que es un modelo viable, ¿verdad? Para que pueda ser copiado, ¿verdad? Implementado en en los territorios, ¿verdad? O en las personas agricultoras, para que vaya encajando ese modelo de agroecología. Y esa es una forma, ¿verdad? O una alternativa, es parte de la solución, pienso. Comprender también que la lógica de esa producción agrícola extensiva tiene que ver con mercados transnacionales, porque esa es la razón, ¿verdad? Cuando hay una situación o se impulsan mercados o agricultura extensiva, por ejemplo, eso va generando, ¿verdad? La extensión de la frontera agrícola. Y cuando nos damos cuenta, pues solamente responden a las demandas de los mercados transnacionales que busca. ¿Qué es lo que buscan? Enriquecer a un solo sector o a un solo grupo, a una persona individual. Esto escapa mucho de la lógica de pensamiento de los pueblos indígenas porque manejan mucho el buen vivir, ¿verdad? El buen vivir en colectivo es lo que se reitera o lo que se impulsa o lo que se transfiere, lo que se habla, lo que se dice y lo que se quiere practicar en las comunidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay una fuerte injerencia de ese mercado transnacional. Y una vez más, volvemos a caer en la distribución inequitativa de los beneficios de la diversidad biológica.
Entonces, en este caso, salen afectados los pequeños productores, ¿verdad? Los pequeños productores, porque hay una lucha fuerte, o sea, la competencia es fuerte. La competencia hasta cierto punto es desleal. Comentábamos en estos días con unos agricultores, ¿verdad? De aquí de Patzum, que producen específicamente el zucchini, ¿verdad? Entonces ya no hay, y a raíz de la pandemia fue mucho más grave la situación. Los pequeños productores están en una situación de vulnerabilidad porque su producción ya no es como atractivo en los mercados. Y esto viene a generar mayor pobreza, ¿verdad? Los modelos sostenibles aquí pueden ser también caer en riesgo definitivamente. Y lejos de brindarles oportunidades para mejorar la economía o por lo menos para contar con los medios de vida, se estarían como que minimizando más las posibilidades o cerrando o abriendo más brechas económicas que trae consigo otras consecuencias sociales, económicas, hasta cierto punto, culturales también, porque cuando hay extensión de la frontera agrícola también no respetan, ¿verdad? Si en algún lugar hay hay un sitio, ¿verdad? Considerado sagrado, eso también sale afectado, ¿verdad? Con esos modelos de agricultura extensiva, ¿verdad? Y que por ende también trae la frontera agrícola. Entonces, eso es un problema que es histórico y que tanto se promueve, se discute también a nivel de metas internacionales o globales de país, se pone sobre la mesa de negociación. Sin embargo, hasta ahora no se ha escuchado de voluntades, ¿verdad?, que quieran atender esa necesidad existente en el país. ¿Sí? Por ahí lo dejaría. Muchas gracias a la licenciada Leti. Ahora pasamos al tema de medicina tradicional, siempre con la licenciada. Y la pregunta dice así: ¿es posible practicar la medicina tradicional empíricamente? ¿Considera que tiene alguna relación con el uso excesivo de recursos? ¿Y la práctica presenta algún efecto negativo hacia la diversidad biológica? Dejo en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias por la proyección de la diapositiva. Antes de compartirles algunos elementos que considero muy importantes, ¿verdad? Para poder desarrollar esta ponencia, he de decirles de que el tema de la medicina ancestral debemos reconocer que ha sido como que la alternativa que ha mitigado la ausencia del Estado como ejercicio del derecho a la salud. Y por eso es importante también que vayamos visibilizando que su contribución no es pequeña. Muchas veces cuando hablamos de los aportes de las mujeres, pero vemos un aporte como que insignificante, ¿verdad? Porque son procesos con plantas medicinales, el costo es simbólico, que ya lo vamos a desarrollar, pero ¿qué pasaría si estas personas dejan de existir en las comunidades donde el Estado no llega? Entonces la salud comunitaria se ve afectada, los bolsillos, por decirlo así coloquialmente, también se ven afectadas porque no hay presencia del Estado, no hay recurso, no hay atención. Y en ese sentido, la medicina ancestral se basa sobre un sistema propio desde su cosmovisión y la forma de ver el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son esos conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas en la medicina maya? Aquí ya surge, entonces, surge un nuevo término que ya lo vamos asociando, que es medicina maya. Las mujeres, por ejemplo, manejan los conocimientos ancestrales a partir de tener el conocimiento, muchas veces de forma innata, ¿verdad? Ya traen como que esa práctica consigo, pero no se desarrolla inmediatamente, sino que las experiencias de varias personas que practican este tipo de medicina, también uno se asombra, ¿verdad? Porque cómo es que empezaron ellas a, a estar inmerso dentro de un mundo de la medicina ancestral cuando no tuvieron una oportunidad, por ejemplo, de ir a las aulas universitarias,
porque las que practican esta medicina ancestral muchas veces no han cursado ni siquiera el sexto primaria, pero sí la admiración hacia lo que saben, hacia lo que practican, ¿verdad? Se considera como un don otorgado, una misión que deben cumplir para el bien común. Así es como se toma la medicina ancestral o la medicina maya. Este don o este conocimiento innato lo asumen bajo el principio que les confiero, por ejemplo, de que, bueno, ustedes nacieron con esto, ustedes están aptas para que puedan brindar y traducir esto que saben hacer o que deben cumplir para un servicio de la comunidad. Entonces, en este caso, cuando se concibe, ¿verdad? Como cuando se interpreta desde la cosmovisión de las mujeres, que es un designio divino y no como una imposición, desde la cosmovisión maya, por ejemplo, el don de curar y conocer la medicina natural maya no se adquiere, como les decía, en una universidad, sino que lo traen consigo desde su nacimiento. Un elemento muy importante de este don cuando van descubriendo de que están sobre el planeta Tierra, pero que deben cumplir una misión, aceptar ese don y esa misión también es a la vez la aceptación de la identidad cultural, ¿sí? Aceptar la identidad cultural creo que es el elemento más importante como una reivindicación política, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? Bueno, desde mi identidad cultural yo puedo y asumo esto con responsabilidad, por ejemplo. El entrenamiento principal, como lo hemos venido desarrollando a través de esta plática, ha sido a través de la transmisión oral, básicamente, de generación en generación. A través de la enseñanza, por ejemplo, oral, también han sido determinantes las revelaciones a través de sueños, ¿verdad? Porque esto, muchas mujeres o la mayoría coinciden en que cuando descubrieron que tienen que cumplir una misión, se les ha sido revelado en sueños. Y esto en coincidencia con mujeres patzuneras que recientemente tuve un acercamiento con ellas, hay situaciones y experiencias similares en otros contextos comunitarios. Entonces esto se ha convertido o lo podemos ver, ¿verdad? Que estos conocimientos ancestrales se constituyen como un patrimonio intangible. ¿Por qué? Porque no se ve, pero sí, no se ve esa parte de esos conocimientos, pero que en la práctica sí se ven los resultados, se sienten los resultados, ¿verdad? Es efectivo el resultado de estas prácticas también, por ejemplo, para una colectividad, siempre se ha pensado en colectividad, que debe ser reconocido, valorado y respetado en el mercado, en el marco de derechos de los pueblos indígenas y los derechos específicos de las mujeres indígenas, porque también hay derechos de los pueblos indígenas, pero también hay derechos muy específicos de las mujeres indígenas por las mismas condiciones, ¿verdad?, de vulnerabilidad que enfrentan constantemente. Se tiene que crear un marco que las proteja, ¿sí? Yo creo que podemos también pasar a la otra diapositiva que nos puede traer otros elementos, ¿verdad?, para poder compartir en este foro. Pasamos a la siguiente. Ya. Cuando hablamos entonces de estos conocimientos ancestrales, es importante también dar a conocer que practicar y ejercer estos conocimientos también han enfrentado obstáculos, ha sido motivo, ¿verdad?, para sufrir otras formas de discriminación. Hasta cierto punto podríamos también asociarlo con el racismo. Vamos a referirnos a un caso muy específico, por ejemplo, las comadronas indígenas reciben, como lo mencionaba anteriormente, reciben esta profesión como un don divino. Ellas no lo toman como una imposición de que deben cumplirlo, sino que lo reciben con beneplácito, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, si esta es mi misión, si este es mi don, lo voy a practicar
lo voy a poner al servicio de las mujeres que requieran de mi servicio. Pero esto no es solamente el caso de las comadronas, sino que también de las terapeutas sociales, las terapeutas mayas, las personas herbalistas, sino recordemos también que en el año 2020, aquel herbalista Quechí, que fue quemado lamentablemente y murió por ello, por esa precisamente adversidad o ese obstáculo, ¿verdad? Que enfrentan por el ejercicio de esos derechos, por decirlo. El gobierno definitivamente no las reconoce, ¿verdad? En varias ocasiones ellas han experimentado que no tienen cabida en los hospitales, ¿verdad? Pese a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también ha tratado, ¿verdad?, de que haya un modelo de salud intercultural en donde una de sus acciones también que puedan estar presentes las comadronas, ¿verdad?, en el momento de parto, pero los médicos, digamos, de los hospitales no les permiten. Eso se puede traducir también en acciones de estigmas, de estereotipos sociales o de desconfianza o de desvalorizar el trabajo que contrae o conlleva los conocimientos ancestrales. Asimismo, también han manifestado, ¿verdad?, un sentimiento por sentirse ignoradas por el Estado, por ejemplo, porque no son reconocidas a nivel del Estado, no hay una remuneración, no hay ni siquiera un estipendio, ¿verdad?, que se les reconozca el trabajo que realizan, sino un pago simbólico y voluntario es lo que las mujeres en este caso reciben. He puesto ahí alguna imagen porque hay un altar en donde las mujeres dicen, bueno, inclusive lo que me dejan yo ni siquiera me doy cuenta, sino que lo pongo sobre mi altar, ¿verdad? Y semanas después o días después, si es que yo necesito algo para cubrir alguna necesidad, pues agarro ese dinero, si no, pues que se quede, porque ese dinero es sagrado, está al servicio de la comunidad. Entonces, esa contribución de las mujeres en relación a la práctica de la medicina ancestral es muy importante que se pueda promover, por ejemplo, una ley que las dignifique y que se les otorgue, por ejemplo, un salario, un estipendio, ¿verdad? Porque además, como también mencionaba en las intervenciones anteriores, también hay un elemento muy importante que también tiene que ver con el idioma y la cultura, y eso va generando mayor confianza, y eso también es parte de los conocimientos ancestrales. Finalmente, hay otros elementos que traemos en la siguiente, por favor, Marily. Bueno, algunas especialidades, ¿verdad? Porque hay muchísimas especialidades también en cuanto a la práctica de los conocimientos ancestrales en la rama de la medicina, como por ejemplo algunas que son las más recurrentes, ¿verdad? Podríamos mencionar las personas Umanel, ¿verdad? Que es en idioma cachiquel y que significa curandera o curandero, ¿verdad? También están directamente las personas que no se quieren identificar como Umanel o curandera, pero que sí practican la medicina ancestral. Las terapeutas mayas, por ejemplo, que también han sido referentes o están siendo referentes en otros espacios, inclusive internacional, ¿verdad? Para que se dé a conocer, ¿verdad? Cómo es el mecanismo, cuáles son sus prácticas y de qué plantas se valen para poder utilizar y curar a las pacientes que llegan de acuerdo a la necesidad de dolencia que presenten. Las terapeutas sociales también, porque aparte de poder recibir o brindar masajes necesarios que también utilizan las plantas medicinales, tratan de entender también algún comportamiento, ¿verdad? La observación de estas personas, ¿verdad? Las personas guías espirituales, que también se les llama ajij en el idioma cachiquel, también fungen un papel muy importante. Las personas chapón, por ejemplo, las hueseras, ¿verdad? Porque también hasta esas especialidades, ese es el don que se les otorga y de alguna manera también están las personas muy comprometidas a ejercer de manera efectiva su trabajo. Y el más reconocido acá, por lo menos en el medio, por decirlo así como pediatra, si pudiéramos verlo de esta manera,
el ruaunac, o sea, el mal de ojo, podríamos decir. El mal de ojo lo padecen más los niños menores de 5 años, ¿verdad? Y para esto también hay una cura, ¿verdad? Muchas veces no entendemos, pero cuando llevamos a los niños o a las niñas menores de 5 años con esa persona que cura el mal de ojo, nos sorprendemos de la forma tan inmediata como los niños se recuperan o las niñas en este caso, ¿verdad? Entonces, por ahí dejaría mi respuesta en relación a esta pregunta. Agradecemos a la licenciada. Solo les quiero recordar que el tiempo de las preguntas pues únicamente es de 3 minutos debido a la variedad de preguntas, pero agradecemos pues su intervención y el amplio conocimiento pues que cada una nos está dando en diferente materia. Ahora pasamos a la última pregunta de la segunda ronda hacia la doctora Lisandra sobre el tema de calidad de agua. Este pues nos indica la siguiente pregunta. En Guatemala se ha utilizado la diversidad biológica como indicador de la calidad del agua. Si es así, podría mencionar algunos ejemplos. Gracias. La verdad es que sí, sí se han utilizado sobre todo los macroinvertebrados como bioindicadores, y estos son animales invertebrados, ¿verdad? Tales como insectos y algunos moluscos, y estos viven generalmente en los cuerpos de agua y pueden verse a simple vista, ¿verdad? Y nos pueden ayudar a entender la salud de los cuerpos de agua, la calidad. De esto tengo conocimiento que se ha hecho sobre todo en el lago de Atitlán. También tengo entendido que se utilizan algunos líquenes y geckos, pero estos son más para la calidad del aire. Y pues la idea es utilizar ciertas especies, ¿verdad? Que respondan a cambios ambientales. Se han desarrollado también índices, pero en realidad no es un tema de mi expertise. Sí sé que se ha utilizado, pero no es algo que yo haya trabajado. Aquí lo importante que yo quisiera recalcar es la necesidad de complementar, ¿verdad? Los estudios físico-químicos que como químicos hacemos, ¿verdad? Y nos enfocamos más que todo al diagnóstico de la calidad del agua utilizando parámetros químicos, abióticos. Sin embargo, la parte biótica, que es la parte de los bioindicadores, es muy importante. Yo consideraría que se complementan. Entonces la parte biológica puede ser menos tardada, incluso menos costosa, ¿verdad? Que la cuantificación a través de sustancias químicas, ya que los reactivos que utilizamos son bastante costosos, a veces se necesita un equipo sofisticado para poder cuantificar y por supuesto un analista suficientemente capacitado para poder desarrollar estos ensayos en laboratorio. Entonces yo creo que ambas se pueden complementar bastante bien. Sí, entonces también creo que debemos utilizar además no solo la parte química y la biológica, como mencionaba anteriormente, sino que también valernos de tecnologías más nuevas, ¿verdad? Como el remote sensing, que utiliza drones y satélites, ¿verdad? Para poder establecer la calidad del agua, para que no exista la necesidad incluso de ir al área de estudio si es que tiene acceso remoto, ¿verdad? Y que se puedan colectar algunas muestras o se puedan hacer algunas mediciones a través de una asistencia remota, ¿verdad? Y también, pues es la idea, ¿verdad? De hacer muestreos más integrales, ¿verdad? Aunque a veces las visitas de campo nos ayudan a entender también a veces los resultados. ¿Por qué obtenemos esto? Bueno, es que hay gente lavando, es que hay un beneficio de café cerca, por eso encontramos alta cantidad de plaguicidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hacer un monitoreo integral de químico, biológico y ahora la parte de la tecnología, creo que nos ayudaría mejor a tener una mejor visión de la calidad de agua de nuestros cuerpos de agua, ¿verdad? Obtener mejores resultados. Y sí, ¿verdad? Entonces lo primero sería diagnosticar cómo se encuentra la calidad del agua de nuestros recursos usando esos tres elementos, ¿verdad? Aunque desafortunadamente, ¿verdad? Sabemos que todos nuestros cuerpos de agua están de algún grado, presentan algún grado de contaminación. Es necesario establecer con datos fiables la calidad, ¿verdad? Entonces, darle seguimiento también mediante programas de monitoreo que permitan saber el cambio de la calidad de agua a través del tiempo. Y eso es bien importante para poder conservar al final, ¿verdad? También elegir un método de remediación a tiempo si es que el sistema hídrico ya presenta algún grado de degradación. Entonces, sí se han utilizado, no es mi expertise, pero creo que sí son complementarios los estudios con bioindicadores. Gracias.
Ok, agradecemos el tiempo a la doctora. Ahora pues pasamos a la última fase, la tercera ronda, y ya luego pues daremos un pequeño espacio para preguntas al público, para quienes pues nos están sintonizando por Facebook o se encuentran en la parte del Zoom, pueden realizar sus preguntas al chat y vamos a intentar pues responder su mayoría. La pregunta pues va dirigida hacia la licenciada Leti con el tema de agricultura. ¿Qué propone para mejorar las prácticas agrícolas y con ello reducir la presión sobre la diversidad biológica por causa de los agroecosistemas? ¿Cómo podría el agricultor seleccionar mejores especies que permitan un balance entre beneficios ecológicos y económicos sin afectar la biodiversidad? Sí, muchas gracias. Creo que también aquí podríamos proyectar algunas ideas en unas diapositivas, por favor, si me pueden apoyar. Bueno, en primera instancia, como tenemos solamente 3 minutos, vamos a tratar de ser más concretas en el tema. Para que podamos realmente mejorar estas prácticas agrícolas, es importante conocer también el aporte, como vuelvo a decir, de las mujeres indígenas y la agricultura. En cuanto a la clasificación y conservación de semillas, creo que se les atribuye en la mayor parte de estas prácticas o de estas actividades a las mujeres. Las otras prácticas agrícolas también nos ayudan al fomento de la diversidad biológica asociado a los cultivos. ¿Cómo es que se traduce esto? Es que también las mujeres están muy asociados con el uso del calendario agrícola, con el ciclo lunar también, que ha ayudado o ha contribuido, ¿verdad?, a que la conservación de los granos básicos para alimentar a sus familias, ¿verdad?, se puedan garantizar, porque cuando no se toma en cuenta el calendario agrícola o con el ciclo lunar, muchas veces estas siembras no tienen los resultados deseados. Esto también es un trabajo o una actividad realizada también por las mujeres, porque son parte activa para satisfacer las necesidades, siempre pensando no solamente en la parte individual, sino que también la familia es el principal núcleo que ven las mujeres y por ende también en una colectividad. También tenemos otros datos, también en otra diapositiva que me gustaría que también se proyecte para optimizar el tiempo en esta pregunta. Hablaremos del sistema MILPA, ¿verdad? Que es una forma también que se pueden mitigar estas acciones. Por ejemplo, no sé si se ha escuchado o se practica, ¿a qué se refiere el sistema MILPA? Se constituyó precisamente en Mesoamérica, ¿verdad? En territorios habitados por pueblos originarios. De ahí se originó, ¿verdad?, esa producción en los ciclos de la luna, en asociatividad. Por ejemplo, podríamos mencionar el maíz, frijol, haba, ayote, a partir del uso de abono orgánico, ¿verdad? Que es una práctica que actualmente pues se ha perdido, ¿verdad? Y ya no tenemos ese cuidado como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Porque esas prácticas sí las recuerdo, pero es muy importante que volvamos a recorrer esos caminos de nuestros ancestros, por ejemplo. Fomentar el manejo responsable de la basura orgánica, que tiene que ver mucho con la anterior, porque esto da como resultado, por ejemplo, sin necesidad de que se siembre, surgen otras especies como, por mencionar, tomate, mil tomate, ¿verdad? Además de ello, las prácticas locales y ancestrales permiten el descubrimiento de otras especies vegetales que también cumplen con propiedades curativas. Vamos a mencionar, por ejemplo, el apazote, ¿verdad? Esa es una plantita bien conocida por muchas personas que cumple doble función. Vamos a hablar de la parte culinaria, ¿verdad? Porque le da el sabor delicioso a los frijoles, pero también cumple con una propiedad curativa que es muy utilizada para atender necesidades estomacales, ¿verdad? Ese desequilibrio que generan relacionado al estómago, ¿verdad? Y también otras propiedades curativas que se pueden indagar a través del apazote. Otra situación
También con el sistema MILPA garantizamos, ¿verdad?, que la producción de plantas medicinales en varios territorios se dé de manera natural. Era lo que yo les decía, ¿verdad? En ese abono orgánico. ¿Por qué abono orgánico? Porque si hacemos esa clasificación en ese abono orgánico, a veces van como la tiramos, ¿verdad? Naturalmente las semillas o las pepitas, ya sea de una fruta o de una verdura o el tomate, por ejemplo. Por eso es de que cuando se vuelve a dejar en los terrenos o entre la milpa, por eso es que se da esa regeneración natural. Esa regeneración natural se da efectivamente cuando se respeta el hábitat, el espacio, pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Ya no estamos teniendo ese cuidado de clasificar la basura. Habría mucho que hablar sobre este tema, pero por función de tiempo quisiera resumir en esto. Gracias. Muchas gracias a la licenciada por su respuesta. Ahora pasamos a la parte de calidad de agua, con la pregunta dirigida hacia la doctora Elisandra. Esta dice así: ¿cuáles son los factores antropogénicos que más afectan la calidad del agua en Guatemala? ¿Representan un riesgo para la diversidad biológica? Bueno, la lista en verdad es bastante extensa, también voy a tratar de resumir, ¿verdad? Pero empezamos con aquí no tienen un orden de más importancia, la verdad creo que todas inciden, sin embargo, bueno, las primeras sí son un poquito más fuertes, ¿verdad? Las que voy a mencionar. Primero está, creería yo que son las aguas residuales domésticas, ¿verdad? Porque tienen altas concentraciones de carbono, nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Jabones, detergentes, lo que mencionaba anteriormente, los productos de aseo personal, contaminantes emergentes. Y cabe recalcar que pues en Guatemala no tenemos sistemas eficientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces los contaminantes llegan tal cual a los cuerpos receptores. Entonces también llegan ahí por medio de la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Ya no es una fuente de contaminación puntual como lo son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que ¿verdad? Descargan sus aguas en los cuerpos de receptores, sino sería fuentes de contaminación difusa, ¿verdad? Todas las actividades que se dan en la cuenca hidrográfica, como puede ser agricultura, ¿verdad? Ganadería. También puede llegar por escorrentía, ¿verdad? Por agua superficial y por agua subterránea. Se puede llegar a contaminar. Los desechos sólidos definitivamente representan un riesgo, ¿verdad? Para la diversidad, plásticos, microplásticos, la agricultura, muy importante, ¿verdad? Los fertilizantes, los pesticidas, todos los plaguicidas, la extensión de la frontera agrícola, el monocultivo también, que requiere grandes cantidades de agua dulce para hacer crecer estos cultivos. Entonces, la mayoría de agua que se consume en Guatemala es para esas actividades agrícolas. Definitivamente es una de las actividades antropogénicas que más impacto tiene, ¿verdad? Y con eso no estoy diciendo que debamos dejar la agricultura, porque definitivamente somos un país que vive de eso, de la agricultura, pero sí se deben regular este tipo de actividades, ¿verdad? Para que en determinado momento se utilice el recurso, que si se utiliza, ¿verdad? Se devuelva de cierta forma con algún tipo de tratamiento al menos, ¿verdad? La ganadería, por supuesto, la ganadería es una de las actividades antropogénicas que también llegan a impactar negativamente en la calidad del agua, porque se liberan altas concentraciones de materia orgánica, también los medicamentos, algunos de los contaminantes emergentes que mencionaba, incluyen medicamentos de uso veterinario, también son excretadas por las excretas de los animales de ganadería. La minería, sin duda, ¿verdad? Pues provoca contaminación por metales pesados. El caso de Izabal, ¿verdad? Yo realicé una investigación en Izabal con núcleos de sedimentos y encontré altas concentraciones de zinc y plomo, ¿sí? En el área del delta del Polo Chic, ¿sí? Entonces están entrando por esos lados y sabemos que Izabal tiene pues ciertas minerías alrededor, entonces se deben regular este tipo de actividades también que impactan negativamente la calidad del agua por contaminación con metales pesados, ¿verdad? La industria farmacéutica, ¿verdad? A veces en Guatemala no tenemos un sistema de retorno de fármacos caducados y también hay un ineficaz tratamiento de aguas residuales, entonces la industria farmacéutica es un factor antropogénico, ¿verdad? Que también impacta negativamente en las aguas, la industria en general, los textiles, ¿verdad? La deforestación, porque terminamos con los bosques que son sistemas de captación de agua, entonces indirectamente estamos pues tocando al sistema de agua, ¿verdad? Y además la deforestación también causa erosión del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay lavado del suelo y si está contaminado con fertilizantes o plaguicidas, llegan
a las aguas subterráneas o llega por medio de la escorrentía a los cuerpos receptores también. Y además que la deforestación es un riesgo para la diversidad y causa pérdida de la diversidad biológica. La acuicultura, ¿verdad? Que es una de las prácticas utilizadas por comunidades de pesqueros e incluso por la entidad privada, ¿verdad? Descarga altas concentraciones de fósforo, nitrógeno y carbono, materia orgánica, restos de peces, puede haber liberación de alevines también. Entonces ya vemos otro tema, que es la introducción de especies invasoras, ¿verdad? Que impacta la biodiversidad de especies de los cuerpos de agua y por ende la calidad del agua también viene muy unida a esto. La sobreexplotación de los suelos, ¿verdad? Que deja suelos empobrecidos y por tanto existe la necesidad de utilizar más y más fertilizantes cada vez. Y por último yo dejaría pues el cambio climático, ¿verdad? Las emisiones altas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, está causando la acidificación del océano y de los cuerpos de agua, mermando también así su calidad, ¿verdad? Entonces ahí también hay incluida diversidad. Entonces también es muy importante la parte de, a veces uno piensa que bueno, solo lo que va en el agua, pero también todo es un equilibrio, es una dinámica, ¿verdad? Estamos en un sistema global al final, entonces estas emisiones también llegan a impactar la calidad del agua. Entonces por eso es necesario, urgente, una ley de agua, ¿verdad? Pero no solo debemos enfocarnos en las aguas residuales, en bueno, sí cumple o no cumple, sino también darle el valor que tiene el agua. En Guatemala utilizamos los recursos hídricos sin ningún tipo de regulación, entonces esta ley, ¿verdad? Debería estar enfocada en regular todas esas actividades que yo mencioné anteriormente, ya que todas están ligadas a la calidad del agua. Entonces es importante ver y que debe haber una unidad entre la academia y las autoridades, no solo locales, sino nacionales también. De la parte de la academia, pues queda el compromiso de investigar y presentar datos de calidad y socializar la información. Sin embargo, necesitamos ese empuje, ¿verdad? De parte de las autoridades, no solo locales, sino nacionales, ¿verdad? De poder tomar cartas en el asunto y decisiones para que se puedan regular en verdad todas estas actividades antropogénicas que tanto daño pues nos hacen, ¿verdad? Nos hacen a los cuerpos receptores, lagos, ríos, y al final pues estamos destruyendo, ¿verdad? Con todas estas actividades que realizamos sin regulación, estamos destruyendo la casa en donde vivimos. Eso sería todo. Agradecemos la intervención de nuestras dos foristas por el día de hoy. Ahora pasaremos a un pequeño espacio de lo que serían preguntas del público. Y la primera pregunta va dirigida hacia la licenciada Marina, la cual dice, las aguas termales y baños que se realizan con formas curativas, no sé si es pregunta, pero yo supongo que está preguntando si estas pues son medidas de formas curativas. Las aguas termales. Sí, aguas termales y baños. Y baños. Es que no escuché la parte final en relación a las aguas termales. ¿Qué es lo que necesitan saber? Si estos son de formas curativas. Si son de formas curativas. Bueno, voy a hablar, voy a situarme en la práctica que conozco de aquí de Patzú. Por ejemplo, acá también hay un proceso que se quiere rescatar la implementación de tal vez el sinónimo de aguas termales, nosotros le llamamos acá como el TUJ, ¿verdad? El TUJ. La verdad no tengo ahorita cómo se dice en término español el TUJ que nosotros conocemos, pero voy a tratar de describir, es una casa pequeñita, ¿verdad? Donde tiene una entrada bastante también pequeña y está de forma como ver una concha, pero en miniatura. Y lo que se hace ahí es de que las personas practicantes, principalmente las comadronas, parte del conocimiento ancestral, es de que practican baños de vapor principalmente a mujeres, ¿verdad? Recién han dado a luz, ¿verdad? Los bebés, para que el cuerpo no quede frío, ¿verdad? Y al hacer una comparación de las personas que sí lo hacían y las que ya no, realmente las complicaciones postparto sí se han notado. Entonces, sí se hace uso, ¿verdad? Como con prácticas curativas, ¿verdad? Para el sistema nervioso también es muy importante porque también se ha visto casos de que utilizan las hierbas, porque lo que se utilizan ahí en ese baño son las hierbas naturales, o sea, las plantas. Les decimos hierbas porque no son plantas pequeñas, sino que otro tipo de hierbas
que en otro momento sería interesante describir y nombrar cómo se llaman esas hierbas de hojas grandes que utilizan, hierven previamente para bañar a la paciente en este caso, porque las que mayormente hacen uso del TUC son las mujeres. Y efectivamente sí es para, con fines de curación o de volver a calentar el cuerpo, porque un cuerpo frío pues es más propenso, ¿verdad?, a adquirir enfermedades que un cuerpo que se mantiene con una temperatura equilibrada, que eso es justamente lo que inyectan esas plantas medicinales o ese baño a vapor realizada por una practicante de la medicina ancestral. ¿Sí? Ok, muchas gracias, licenciada. Ahora pasamos con la doctora Lisandra. Hay un comentario aquí. Dice, son muy enriquecedoras las investigaciones sobre el agua. ¿Cómo pueden incidir las investigaciones que han realizado para que las autoridades locales mejoren la calidad del agua, ya que ayer la Universidad del Valle presentó el resultado del testeo que realizó con el agua de la ciudad de Guatemala, evidenciando contenido de cianuro, plomo y aluminio? Liz, El micrófono, sí. Gracias. Pues la verdad, como les decía, de parte de la academia, pues así como la Universidad del Valle hizo ese testeo en la ciudad de Guatemala, tienen muchos más estudios también, igual que la Universidad de San Carlos, hay muchos estudios de calidad de agua en ríos, en lagos, cada uno diferente, ¿verdad? Enfocado a diferente, tiene diferentes objetivos, pero al final es ver la calidad del agua. Y lo que se hace hoy, Zabal, pues bueno, hacerles ver, por ejemplo, la apicultura que está siendo desarrollada actualmente ahí, ver el impacto que tiene en los sedimentos del lago, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, es bien difícil, es lo que les decía, debe haber una unión entre la parte de los tomadores de decisiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces solo llegan, escuchan los resultados y se van y no pasa nada. O sea, por eso es que no tenemos una ley de aguas todavía. Sí, son cosas que urgen, pero ¿cómo darles, cómo obligarlos? Es algo que también nosotros quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que esto llegara más allá, que solo se quedara, bueno, sí, la comunidad sabe, cada quien, pues si va asiste a foros, a talleres y todos vamos sabiendo cómo están nuestros recursos, pero al final de cuentas, sí estamos un poco de manos atadas, diría yo, en cómo poder llegar más allá y que de verdad haya una toma de decisión. Eso sería. muchas gracias, doctora. Ahora Rita quiere exponer algo sobre un cuestionamiento. No sé si Rita se encuentra ahí para dar uso de la palabra. Gracias. Ya había escrito, sí, mi pregunta iba encaminada precisamente a utilizar aguas termales. Y yo tengo conocimiento que algunas personas que se accidentan buscan ayuda ancestral y les denominan los hueseros, que son personas que ayudan a las personas que se accidentan a que los huesos regresen a su lugar y los mandan a hacer baños con hierbas naturales o lo que denominamos nosotros ir a hacer un baño termal y que le colocan hierbas y que ayudan. Entonces, esa es mi pregunta. Ya, yo creo que está relacionada a la pregunta anterior, ¿verdad? Efectivamente, como indicaba, que lo que va a hacer, vuelvo a decir, el TUG, ¿verdad? Aquí en el contexto patsunero es calentar el cuerpo y por ende todas las partes, ¿verdad? En este caso, los huesos, si se mantienen, vamos a ejemplificarlo con una cosa que está fría, está tiesa, ¿verdad? No es dócil, no es flexible para que la compostura de estos huesos puedan ser efectivos o se le facilite el trabajo a las personas hueseras, en este caso, como les llamaba, Chapumac. Entonces, de acuerdo a las hierbas que utilizan en ese TUG, pues efectivamente también va a contribuir para que el trabajo de la persona huesera concluya con éxito, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pasó primeramente a que esas hierbas
o esas plantas también ya inyecten sus propiedades genéticas curativas a través del baño y por ende también la estructura corporal o la estructura de los huesos también vayan calentándose, ¿verdad? Para que facilite la conclusión del trabajo del huesero. Tan así a profundidad, no conozco a detalle, ¿verdad? La función de las personas hueseros en asociatividad con las aguas termales, sino por eso ejemplificaba un poco más de las personas por posparto. Pero sin duda, un elemento bien importante que quiero resaltar también ahí, y tiene mucha relación con lo que usted decía, el elemento sagrado del fuego, ¿verdad? Las personas practicantes de la medicina ancestral se invocan mucho al elemento sagrado del fuego. ¿Por qué? Porque ahí viene toda esa parte energética que necesitamos como sociedad. Y me imagino, ¿verdad?, que también sucede lo mismo, ¿verdad? Cuando se quiere curar cierta parte del cuerpo que está afectada o que necesita ser enderezado, ¿verdad? Como el caso de los huesos, sí tiene mucha lógica que también estas aguas termales o el baño en el tub, como lo denomino, puedas tener una efectividad más rápida o una curación más rápida, ¿verdad? Porque todo lo caliente, pues ya sabemos su estado, o sea, cambia su estado, ¿verdad? Y facilita el trabajo de las otras especialidades de la medicina ancestral. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias a la expositora Marina. Ahora pasamos a lo que sería el cierre, el cual pues va a ser dirigido por nuestra compañera Andrea Márquez. Hola, buenas noches. Solo que me podrían deshabilitar habilitar el video, por favor. No puedo habilitar mi video. Bueno, buenas noches a todas. Perdón que no me puedan ver, pero desde la WSD les damos las gracias a cada una de ustedes por darnos su tiempo y compartir pues sus conocimientos que para nosotros y nosotras aprendemos muchísimo, y la verdad es que desde la WSD, especialmente el grupo 10 de salud y mujer, tenemos ahí está, ya me puedo ver. Tenemos objetivo de visibilizar a mujeres científicas de lo que ellas están haciendo, de lo que ustedes están haciendo, y para nosotras pues fue un gustazo tenerlas el día de hoy. En el marco internacional del Día de la Diversidad Biológica, nuestro reto fue saber cómo puede relacionarse la diversidad biológica con la salud y las mujeres. Entonces, el día de hoy, pues vemos cómo, y hemos tenido, pues, los últimos 3 días hemos tenido, el primer día fue un webinar, ayer fue un foro, y vemos cómo de las distintas ramas de la salud, también, porque somos un ecosistema, y cómo se relaciona, y cómo podemos también, a través de la conservación, a través también incluso de la protección de la salud, podemos venir y hacer un mundo mejor en el cual podamos vivir. Así que muchísimas gracias. Quiero hacer también una mención especial a todas las voluntarias del grupo 10 de Mujer y Salud. Nosotros somos, solo para contarles un poquito, el grupo 10 de Mujer y Salud tiene 3 iniciativas distintas. Nosotros somos el grupo de difusión, comunicación y aprendizaje en temas de salud y mujer, y la actividad de hoy está a cargo del grupo de aprendizaje. Y entonces, este es nuestro fin. También ayudar a visibilizar estos temas donde las mujeres estamos siendo pioneras y hemos sido partícipes de la salud desde tiempos ancestrales. Así que muchísimas gracias a la doctora Lisandra, a la licenciada Marina, y a cada una de las que nos está también oyendo por Facebook Live y por el Zoom, aquí en el Zoom.
Y también queremos recordarles que esto se está siendo grabado y esto también va a formar parte del canal de YouTube de la WCD, donde vamos a tener acceso a que las personas tengan acceso a informarse un poco sobre la diversidad biológica y su relación con la salud. Así que muchísimas gracias. Y bueno, damos el cierre de estos 3 días de foros, donde fueron muchísimos conocimientos que nos fueron entregados y esperemos que esto vaya a beneficiar a las futuras generaciones y también de mujeres que se están formando hoy en la ciencia. Muchísimas gracias. Bueno, como último punto, y ya con esto pues finalizamos lo que sería el día de hoy, el foro sobre mujeres y la biodiversidad. Entonces, por favor, no sé si podrían colocarme lo que son los diplomas de las conferencistas. Bueno, el diploma dice así. OWSD Guatemala otorga el presente diploma a la doctora Elisandra Hernández por su importante participación en el foro, los aportes de las mujeres en la diversidad biológica y la agricultura, medicina tradicional y calidad del agua, firmado por la licenciada Andrea Márquez Molina, coordinadora del grupo 10 Salud y Mujer. Ahora me podrían colocar el de Leticia. Ok. Y por último, pero no menos importante, también vamos a presentar el diploma de la licenciada Marina Leticia, que dice así. OWSD Guatemala otorga el presente diploma a la Master Science Marina Leticia López por su importante participación en el foro Los aportes de las mujeres en la diversidad biológica y la agricultura, medicina tradicional y calidad del agua. Igualmente firmado por la licenciada Andrea Márquez Molina, Grupo 10, Salud y Mujer. Entonces agradecemos su participación el día de hoy en esta serie de foros respecto a las mujeres guatemaltecas por la salud y la diversidad biológica. Esperando que recuerden que el 22 de mayo se celebra el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica y desde ya pues que pasen una feliz noche. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. 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 Buenas Muchas noches. gracias. Y mucho Buenas gusto. noches. Un placer.